¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos. Y a continuación, un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted. Comienzan los cierres viales en la Minerva por concierto multitudinario. Llega la selección mexicana de fútbol a Guadalajara para el partido contra Corea. Incendio de bodega junto a Gaser en Tlaquepaque provoca movilización de cuerpos de emergencia estatales y municipales. Como parte de la agenda de actividades relacionadas con el Mundial aquí en Guadalajara, esta noche comienzan ya los cierres viales en la glorieta de la Minerva para la realización del concierto gratuito que ofrecerá la agrupación tapatía Maná. Naye Medina con los detalles. Comienzan los cierres viales en Avenida Vallarta para la realización de conciertos. Desde la madrugada de este miércoles iniciarán las adecuaciones para el concierto de Maná que se llevará a cabo en punto de las 9 de la noche el 17 de junio. Para la realización de este concierto se contemplan cierres viales sobre Avenida Vallarta, incluyendo los carriles centrales y laterales. Esto desde Avenida Juan Palomar Arias, también conocida como Yaquis, hasta la calle Aurelio Aceves y Fernando de Celada, incluyendo los carriles centrales de la Minerva. Y es que será sobre el anillo principal de la glorieta donde se instalarán los filtros oficiales de revisión para el ingreso seguro de peatones. El ingreso principal será por los tradicionales arcos de Guadalajara, para que los fanáticos pasen por la Minerva y avancen hasta Yaquis, donde estará instalado el escenario principal. Otro de los ingresos estará por la lateral de Avenida López Mateos. Sobre la calle Fernando de Celada y Aurelio Aceves, los cierres viales serán intermitentes de forma preventiva, es decir, que se activarán de acuerdo al aforo y la concentración de personas en la zona. Para agilizar los traslados de la policía vial, se recomienda utilizar vías alternas como Diagonal Golfo de Cortés, Avenida México o López Cotilla. Con la expectativa de reunir a alrededor de 100,000 personas, las puertas de acceso a la zona de la glorieta de la Minerva se abrirán a las 12 del día de este miércoles. Cabe señalar que se implementará un operativo de seguridad especial para garantizar que los tapatíos y visitantes nacionales y extranjeros disfruten del concierto, en el cual participarán 60 elementos de la Policía Vial y 70 agentes de la Policía Estatal, entre otras autoridades. Hay que resaltar que no habrá venta de alcohol al interior. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Estos cierres, los cierres totales a la vialidad en este punto comienzan pues prácticamente a partir de esta medianoche y es importante considerar esta información porque la vialidad en uno de los puntos más transitados de la ciudad se verá afectada hasta las primeras horas del jueves y si piensa asistir, siga las recomendaciones de las autoridades. Le recordamos que el ingreso será a partir de las 12 del mediodía de este miércoles. Por lo pronto, esta tarde llegó ya a Guadalajara la selección mexicana de fútbol. Guadalajara se pintó de verde, blanco y rojo. La locura se desató en tierras tapatías con la llegada de la selección mexicana previo al duelo ante Corea del Sur en el Mundial 2026. Entre cohetes, porras y cientos de aficionados corriendo para alcanzar, aunque fuera un vistazo del camión del Tri, los alrededores del hotel de concentración se convirtieron en una auténtica fiesta futbolera. ¿Cuánto cree que queda el marcador? Unos 3-0. 3-0. ¡Vamos, México! ¡Sí se puede! Se escucha el grito, échale. ¡México! 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 Y los más chavos buscaban que su jugador favorito les firmara su álbum del Mundial. Julián Quiñones y la Hormiga González. ¿También buscas que te firmen el álbum? Sí, Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa. Sí. La afición mexicana abarrotó la zona para hacer sentir local al combinado nacional, que llegó bajo un fuerte operativo de seguridad y se resguardó lejos del tumulto. Aunque pocos pudieron ver a los jugadores, el apoyo no se apagó y los cánticos siguieron retumbando afuera del hotel. Para Imagen, Israel Orozco.
Pues ahí tiene usted parte del ambiente que se vivió en el transcurso de las últimas horas en las inmediaciones del hotel en el que se encuentra ya esta noche la selección mexicana de fútbol, a pues prácticamente algunas horas del encuentro que sostendrá con Corea. Y mira, ante la llegada del turismo internacional, hoy la Secretaría de Salud presentó un balance en la materia y sin duda uno de los temas que implica mayor atención tiene que ver con el brote de ébola en el Congo. A salvo de ébola es como se encuentra Jalisco actualmente. La Secretaría de Salud señaló que no se han detectado casos sospechosos en los filtros sanitarios que fueron instalados en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como en la terminal marítima vallartense. Prácticamente ningún caso que haya tenido el antecedente de visita en algún lugar de Centroáfrica, sobre todo República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur, ninguno que haya estado en esos lugares en los últimos 21 días, que es lo que se establece como protocolo. Son 200 trabajadores los que participan en el operativo durante las 24 horas distribuidos en turnos permanentes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y Personal de Sanidad Internacional, quienes revisan los antecedentes de viaje de los visitantes provenientes del extranjero para identificar si alguno estuvo recientemente en países con alertas sanitarias. Hay que considerar que son prácticamente turno matutino, turno vespertino, turno nocturno y las jornadas de fines de semana y días festivos. En caso de ser así, personal especializado les realiza una valoración médica inmediata y el caso es canalizado a Sanidad Internacional para una evaluación. Cuando se ha identificado entonces que el pasajero hizo visita en algún país de riesgo sanitario, inmediatamente se entra en comunicación con Sanidad Internacional, que están prácticamente a unos metros, y en Sanidad Internacional se decide el abordaje que se va a hacer al visitante desde el punto de vista clínico. Hasta el momento, el operativo se desarrolla sin incidentes y busca mantener protegida la salud de visitantes y habitantes de Jalisco. Para Imagen, Nayeli Medina. Por cierto, la dependencia estatal también refirió que hasta el momento han sido atenciones médicas menores las que se han brindado a los asistentes del FanFest, especialmente casos de insolación y también deshidratación. Hasta este momento han requerido traslado del Fan Festival solamente 5 personas que no han tenido necesidad de mantenerse hospitalizadas durante un periodo prolongado. Vamos a otros temas. Mire, está por cumplirse prácticamente ya un mes del asesinato del joven Adrián Salinas, quien recibió un impacto de bala durante un altercado vial entre los ocupantes de un vehículo particular y una unidad del transporte público. El pasajero, totalmente ajeno a los hechos, fue la víctima mortal de un ataque perpetrado por personas que, al menos algunas de ellas, ya tiene identificadas la Fiscalía Estatal. Sí, justamente el día de ayer en el Gabinete de Seguridad se trató el tema. Se tiene identificado a 2 de las personas que estaban a bordo del vehículo que disparó en contra de este joven, al camión, digamos que afectó y atentó contra la vida de este joven, y seguimos en las investigaciones. Un hombre presuntamente relacionado con esto que se conoce como los préstamos gota a gota fue detenido por la policía de Jalisco en San Pedro Tlaquepaque. Durante la revisión le aseguraron 3 envoltorios con droga, presumiblemente cristal, dinero en efectivo y documentos vinculados con esta actividad. El ahora detenido, identificado como Carlos, alias El Paisa, fue puesto a disposición del Ministerio Público y también del Instituto Nacional de Migración, ya que no acreditó su estancia legal en el país. Veremos qué suerte jurídica corre este sujeto y si a este sí lo procesan y permanece, en caso de ser encontrado culpable, purgando una condena en el estado de Jalisco, o bien terminará simplemente siendo deportado, como ya lo hemos documentado en algunos otros casos. Extranjeros que vienen, delinquen, se enriquecen, los atrapan en algún momento, pero luego los devuelven. Un presunto acoso contra una niña
derivó en una pelea protagonizada por su padre y el agresor. ¿Ve en qué términos? El reclamo de un padre por un presunto caso de acoso contra su hija de 10 años terminó con un ataque con arma blanca en calles de la colonia Villaseñor en Guadalajara. Los hechos ocurrieron en el cruce de Gilardi y Jesús García, donde el hombre fue atacado con un cuchillo por el mismo sujeto al que días antes había confrontado por seguir e intimidar a su hija. De acuerdo con el lesionado, el agresor lo sorprendió por la espalda cuando acompañaba a la menor rumbo a la escuela, provocándole heridas en un brazo, en la cabeza y la espalda. Chavo, cada que salía la seguía. Entonces, pues ahora sí que el día domingo yo fui lo vi y pues le hice mención, ¿no? Nada más de que no siguiera acosando a mí. Ahorita salgo, la llevo a la escuela y me agarra por atrás con un cuchillo. A pesar de las lesiones, el hombre logró reaccionar e intentó enfrentar a su atacante. Sin embargo, el sospechoso escapó y se refugió en una vivienda cercana antes de la llegada de las autoridades. Policías de Guadalajara recabaron la declaración de la víctima para integrar la carpeta de investigación. La familia de la menor anunció que presentará formalmente las denuncias tanto por la agresión con arma blanca como por los señalamientos de acoso hacia la menor. Mientras avanzan las investigaciones, familiares de la niña señalaron que la menor se encuentra atemorizada por lo ocurrido y esperan que las autoridades detengan pronto al presunto responsable para evitar que vuelva a acercarse a ella. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Bueno, y hablando justo de agresiones con armas blancas, con navaja en mano, un hombre amenazó a un policía vial luego de ser detenido tras chocar presuntamente bajo los influjos del alcohol contra un poste y un árbol en la colonia Arcos de Zapopan. En este video se observa cómo durante la amenaza otro oficial sujeta al agresor para evitar que perpetrara este ataque. El sujeto fue remitido ante el Ministerio Público tras reaccionar de forma agresiva durante el aseguramiento de su vehículo. A 37 años y 6 meses de prisión fue condenada Aurora N. por la desaparición de un estadounidense el 8 de diciembre del 2021 en Zapopan. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima acordó reunirse con la mujer mediante plataformas digitales. Posteriormente fue trasladado en su propio vehículo a Nayarit y desde entonces se desconoce su paradero. Aurora N. fue detenida tiempo después cuando conducía el automóvil del extranjero. Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar una multa. Ayer le platicábamos en este espacio que la mayoría de los fallecimientos relacionados con percances viales corresponden a motociclistas. Bueno, esta noche le presentamos un accidente que dejó gravemente heridos a los tripulantes de una moto. Dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta resultaron gravemente heridos luego de verse involucrados en un aparatoso accidente que ocurrió por la mañana en calles de la colonia americana de Guadalajara. Todo sucedió en el cruce de la calle Mexicalcingo y Avenida Unión, donde los motociclistas fueron impactados por un automóvil particular. El choque fue brutal. Ambos salieron proyectados hasta la banqueta, donde agonizaron en dolor por varios minutos hasta que llegó la ambulancia. Al decir de presentes y del propio conductor involucrado, los motociclistas se habrían pasado el alto. Y en eso llegan los muchachos pasándose el alto, perdón. De hecho, ellos argumentan que venían un poco amanecidos. Sí, también ese es otro detalle. No traían casco. De hecho, uno de ellos chocó con el parabrisas del auto. Ambos sufrieron lesiones de consideración. Especialmente eran visibles golpes en la cabeza y el rostro. Paramédicos municipales les brindaron las primeras atenciones en la escena para después trasladar los graves al puesto de socorros Ernesto Arias. Elementos de la policía vial acudieron al sitio para resguardar la escena con el fin de determinar con precisión cómo ocurrió el accidente. La falta de casco y probable imprudencia al volante son algunas de las circunstancias que ya forman parte de las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y bueno, ahí tiene usted algunas de las variables que entraron en juego: el exceso de velocidad, la falta de precaución y la falta de casco.
Y por ello es que insistimos una vez más en la importancia de reforzar la cultura en materia de vialidad para todos absolutamente. Automovilistas, transportistas, motociclistas, claro, pero también los ciclistas y los peatones. Todos en algún momento del día, por lo menos durante algunos minutos, somos peatones y todos tenemos la obligación, la responsabilidad de conocer, de acatar el reglamento y las autoridades, por supuesto, de hacerlo valer. Y el botón de muestra de esta noche que engrosa la estadística de los percances viales que se han registrado en fechas recientes, que dan cuenta de lo complicadas que son en muchas de las ocasiones estas condiciones en las vialidades y por supuesto el riesgo que representa para en este caso los motociclistas. Concentran la mayoría de las personas que han perdido la vida durante el 2025 en percances viales, el 44%. Y mire, por la mañana se registró otro percance vial, en este caso en la avenida Vallarta. Una aparatosa volcadura tuvo lugar por la mañana sobre avenida Vallarta a la altura de Progreso en la colonia Americana. El percance que desencadenó todo ocurrió en los carriles centrales cuando una camioneta impactó por alcance a un automóvil en color gris. Tras el impacto, el vehículo golpeado salió proyectado hacia el carril de extrema derecha, donde alcanzó por la parte posterior izquierda a otro automóvil que circulaba por la zona. Este choque provocó que terminara por volcar completamente sobre el toldo. Luego de ser revisados en la escena por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, todos los involucrados firmaron el desistimiento médico, pues presentaban lesiones simples. 3 lesionados bastante leves. 2 femeninas, las mismas, solamente con contusiones leves, nada de qué preocuparse. Asimismo, sí, nada más. Un masculino también con una contusión nada más. Afortunadamente, de lo aparatoso del accidente, solamente con contusiones, todos los lesionados. En el automóvil volcado viajaban una mujer y una joven, mientras que el conductor de la camioneta, señalado como presunto causante, y el tercer automovilista también permanecieron en el lugar para rendir su declaración. Elementos de la policía vial realizaron los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades, mientras las aseguradoras se hicieron cargo de los daños materiales. Este percance provocó el cierre parcial de 2 de los 4 carriles de circulación sobre avenida Vallarta, generando largas filas de vehículos que se acumularon desde Calzada del Federalismo. Por fortuna, todo quedó en daños materiales y un gran susto para los involucrados, informó para Imagen Alberto Mariscal. Por otro lado, hoy el gobierno de Jalisco reconoció que hay pocos avances para meter en cintura a habitantes de Jalisco que circulan con placas de otros estados del país, por ejemplo, de Michoacán. Reconoce el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, que aún persisten los problemas de personas que viven en Jalisco, pero que sus vehículos portan placas de Michoacán. El funcionario señaló que tienen registro de las infracciones y multas, las cuales superan las 60,000 bimestrales de estos automóviles con matrículas de otras entidades, por lo que van a comenzar a ser más severos. Vamos a ser un poquito más estrictos con la exigencia del cumplimiento de las normas de movilidad del Estado para la gente que traiga placas de Michoacán. ¿No? Sin embargo, señaló que en Michoacán las autoridades están un poco reacias para hacer un convenio con Jalisco para multar a los vehículos con placas de otras entidades y señaló que hay algunas irregularidades. Desafortunadamente están registrando placas del estado de Michoacán sin las bajas y eso es una anomalía tremenda, pero lo vamos a denunciar en sus foros correspondientes. Actualmente Jalisco tiene un convenio con Guanajuato para poder multar a vehículos con placas de ese estado y no descarta que a futuro pueda hacerse un acuerdo a nivel nacional. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bomberos de El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara, además de elementos estatales, sofocaron un incendio en la zona industrial muy cerca de una gasera, así que imagínese usted el riesgo del que estamos hablando. Un voraz incendio consumió una bodega de productos de ferretería.
La intensa columna de humo fue visible desde diferentes puntos de la ciudad. Las llamas provocaron severos daños estructurales en la nave industrial, incluido el colapso total del techo del inmueble, ubicado en el cruce de la avenida González Gallo y la calle Parras, en la colonia El Álamo, en San Pedro Tlaquepaque. A este horario ya lo tenemos controlado en su totalidad. Estamos trabajando por los 4 flancos. Bomberos de los diversos municipios, incluidos los del estado, acudieron para atender la magnitud. Ignacio Aguilar Jiménez, director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, informó que el siniestro afectó un área de aproximadamente 25 por 100 metros. Agregó que una gran parte presentó daño estructural. El mando estatal detalló que algunos trabajadores aún se encontraban en el inmueble al momento del incendio. Sin embargo, lograron salir antes de que el fuego se extendiera sin que nadie resultara lesionado. Además, de manera preventiva fueron evacuados establecimientos cercanos, entre ellos una gasolinera y una empresa dedicada a andamios metálicos, aunque las autoridades descartaron riesgo de propagación. Las autoridades informaron que las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas. Para Imagen, Israel Orozco. Oiga, y hablando de siniestros, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, habló sobre las condiciones en las que permanece el único paciente hospitalizado tras la explosión registrada durante las fiestas patronales de Amatitán el pasado 14 de mayo. Un percance que seguramente usted recordará, cobró la vida de 4 personas y dejó lesionadas a por lo menos 20 más. El paciente llegó con quemaduras del 35% de la superficie corporal de segundo y tercer grado. Eso genera alta mortalidad, pero afortunadamente se está recuperando. Y también cuando llegó con quemaduras en la vía respiratoria. Entonces, eso hace más compleja la atención médica porque te limita, por ejemplo, lo relativo a intubación endotraqueal y demás. Pero va mejor el paciente, afortunadamente. Bueno, en más información, vamos ahora a la zona de López Mateos y la calle Pléyades, en donde, como se lo hemos comentado desde el arranque de esta semana, se registró un socavón. Están trabajando de manera intensa, prácticamente de forma ininterrumpida, las 24 horas del día para restablecer, pues no solamente las condiciones en materia de vialidad, sino también el suministro de agua potable para cerca de 20 colonias que resultaron afectadas y que además, habrá que decirlo, bueno, los establecimientos aledaños a los que pues prácticamente resulta imposible llegar. Ya comienzan a notarse los avances en las obras que se realizan en la lateral de López Mateos y Pléyades en el sur de Zapopan. Aquí cuadrillas y maquinaria trabajan a marchas forzadas para reparar el socavón y restablecer la normalidad en la zona. Vecinos aseguran que hay agua pero con baja presión, ocasionando molestias a quienes viven en las colonias afectadas en espera del pronto restablecimiento del servicio. Está muy limitada ya. ¿A qué horas más o menos han tenido esta problemática? Desde ayer en la tarde-noche lo noté yo. Mientras las máquinas y el personal continúan las labores, también persisten las molestias para peatones y automovilistas que diariamente transitan por este punto sur de la ciudad. Quienes van a pie lo sienten más. Está cerrado desde el cruce de López y Mariano Otero, entonces desde ahí yo siento que vialidad debería decir, oye, no hay paso peatonal por esta acera hacia el norte, hacia sur. Crúzate a la otra para que puedas circular. La verdad es que yo tuve que caminar literalmente por la calle. Los cierres viales mantienen afectaciones en la lateral de López Mateos y en la avenida Pléyades, por lo que las autoridades piden a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas. Se espera que en los próximos días continúe la recuperación del suministro de agua y avancen los trabajos para reabrir completamente la circulación. Para Imagen, Charly Saucedo. Y ahora veamos el cielo tejido en Zapopan. En el corazón de Zapopan, las manos de más de 200 tejedoras de Etzatlán, Jalisco, colocaron el arte a las alturas. El cielo tejido despliega sobre el andador 20 de noviembre una bóveda de cerca de 200 metros de colores que transforma cada paso en un encuentro entre tradición birrárica y la serpiente azteca que cambia de piel con las banderas de 7 países que disputarán partidos en Jalisco en la justa mundialista.
Las personas admiran los detalles, se detienen a tomarse fotos, quieren ser parte de la divinidad que representa la obra. Lorena Velasco, encargada de nuevos proyectos en la Asociación Civil Cielo Tejido, se dijo sorprendida por la respuesta que ha tenido el tendido, principalmente cuando turistas provenientes de estas naciones se posan bajo los colores de su identidad y se sienten en casa. Es muy lindo ver que nos agradezcan, ¿no? De que gracias, que hiciste este espacio para nosotros, está muy lindo y aparte es hecho a mano, qué hermoso detalle para nosotros. Y los mismos coreanos me han comentado que en diferentes páginas de turismo y de qué hacer durante el Mundial ya lo están poniendo como un must do. Incontables horas de trabajo quedaron allí, invertidas entre las miradas y las nubes, justo donde el asombro se vuelve un suspiro que recorre los casi 1500 kilómetros de hilo que hay en ese bosque en el que florece la admiración de los visitantes, a tal grado que hasta los organizadores del torneo internacional de fútbol reconocieron la labor y la publicaron en sus redes. Para nosotros fue un aplauso muy grande, ¿no? Lo hicimos justo para esta fiesta futbolera y que el organizador lo esté reconociendo, pues es sinónimo de que lo hicimos bien y nos da mucho orgullo. El tendido estará hasta el 22 de julio y es un buen pretexto para conocer lo que la dedicación, la pasión y las ganas de permanecer en la historia pueden lograr. Y qué mejor que con manos milagrosas que representan a Jalisco y México ante el mundo de una manera celestial. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y por supuesto vale la pena conocerlo. Nos vamos, gracias, muy buenas noches, que descanse.